Hola, ¿cómo te va? Estás a punto de emocionarte con las nuevas mejoras de las herramientas Google que voy a presentarte en este vídeo. Si usas Google Classroom, ¿imaginas cómo sería programar publicaciones para varias clases a la vez? Cuando tienes que redactar un correo conjuntamente con los miembros de tu equipo, ¿cómo lo sueles hacer? Porque hasta ahora el proceso es un trasiego de correos de ida y vuelta, añade aquí, quita aquí, pon, modifica, cambia, hasta que al final se envía. ¿No sería mucho mejor poder redactar un correo conjuntamente, trabajando sobre él de forma colaborativa? Cuando estamos trabajando en grandes proyectos de datos, nos gustaría poder disponer de muchas más celdas en las hojas de cálculo. Muchos de vosotros os habéis preguntado qué tipos de archivos se pueden subir a Google Drive y, por otra parte, ¿cuál es el tamaño máximo de los archivos que podemos subir? Cuando insertas la imagen de una gráfica extraída de formularios en un documento, queda muy bien ilustrada la información, pero a nada que cambien los datos que se van insertando en el formulario, la gráfica que has insertado en el documento queda obsoleta. ¿No sería mucho mejor poder vincular directamente el gráfico en el documento para que cada vez que se actualice el formulario se actualizara también el documento? ¿Todavía no te has suscrito al canal? Siéntate y emociónate con las novedades que te voy a presentar en este vídeo. A partir de ahora puedes programar publicaciones en varias clases en Google Classroom. Usar el flujo de programación de tareas te permitirá configurar la fecha de vencimiento, la fecha de publicación y el tema. Y una vez configurado, puedes seleccionar qué clases deben recibir la publicación y cuándo deben publicarse, si lo quieres inmediatamente, en un momento determinado o guardar como un borrador. Ten en cuenta que una vez que se ha programado una tarea, los maestros pueden cambiar la tarea dentro de cada clase individual. Al seleccionar Copiar configuración a todos, se eliminará cualquier configuración ingresada anteriormente para la tarea. Si un profesor colaborador programa una publicación para una o varias clases, será el propietario de los archivos de Google Drive asociados junto con el propietario del curso. Esta novedad está disponible para todos los clientes de Google Workspace for Education. Esta actualización hará que sea más rápido y fácil asignar el trabajo de clase en numerosas clases, ahorrando un tiempo valioso y simplificando la planificación y la gestión de las clases. Ya es posible colaborar en un borrador de correo electrónico utilizando documentos. Abre un documento y compártelo con tus colaboradores. Elige la opción email. Menciona a personas en los campos de destinatarios usando el menú de la arroba, sin necesidad de tener que recordar las direcciones de correo electrónico. Además de colaborar en el cuerpo del mensaje, se pueden añadir comentarios y sugerencias. Cuando esté listo para enviar, simplemente haz clic en el botón que se muestra junto a un borrador de correo electrónico. Aparecerá una ventana de redacción de Gmail con campos de correo electrónico, el asunto, para, copia, copia oculta y cuerpo del mensaje, que se completarán automáticamente según el borrador del correo electrónico redactado en el documento. Para insertar una plantilla de correo electrónico, ve a Insertar y elige Borrador de correo electrónico. Esta opción está disponible para todos los clientes de Google Workspace. Google acaba de aumentar el número disponible de celdas en una hoja de cálculo. Actualmente, la disponibilidad es de 5 millones de celdas, pasando hasta los 10 millones de celdas. Y este límite se aplica a archivos nuevos, a archivos existentes y a archivos importados. En el transcurso de los últimos 4 años han aumentado constantemente el límite de celdas en hojas de cálculo, de 2 millones a 5 millones en 2019 y ahora a 10 millones. Este aumento brinda la capacidad de trabajar con los datos a una escala mucho mayor. Son muchos los usuarios que se preguntan ¿qué tipo de archivos puedo guardar en Google Drive? Se pueden guardar cualquier tipo de archivos en Drive. Estos son los más comunes que puedes ver en tu Drive. Archivos de Adobe, archivos de Microsoft, archivos de Apple. No es necesario que retengas ahora toda esta información. En la descripción del vídeo te dejo un enlace para que lo visualices con toda tranquilidad. ¿Quieres saber cuál es el tamaño máximo de los archivos que se pueden guardar en Google Drive? En Documentos
hasta 1,02 millones de caracteres. Si conviertes un documento de texto al formato de documentos de Google, puede tener un tamaño máximo de 50 megas. En las hojas de cálculo, hasta 10 millones de celdas o 18.278 columnas en hojas de cálculo creadas en hojas de cálculo de Google o que se hayan convertido a este formato. Hasta 10 millones de celdas o 18.278 columnas en hojas de cálculo importadas de Microsoft Excel. Los límites son los mismos para las importaciones de Excel y CSV. Cuando se convierte un documento de Excel a hojas de cálculo de Google, las celdas con más de 50.000 caracteres se eliminarán. Hasta 100 megas en presentaciones que se han convertido al formato de presentaciones de Google. En Google Site, hasta 15 millones de caracteres por página, hasta 40 millones de caracteres por sitio, hasta 10.000 páginas por sitio y hasta 15.000 imágenes por sitio. Para el resto de los archivos, hasta 5 terabytes. Ahora ya es posible incrustar gráficos vinculados de formularios de Google en un documento, en una presentación o en dibujos de Google. Cuando se reciben nuevas respuestas de formulario, cualquier persona con los permisos adecuados puede actualizar un gráfico incrustado simplemente haciendo clic en el botón Actualizar. Esto elimina la necesidad de volver a copiar el gráfico del formulario. Esta función es útil para compartir respuestas en tiempo real a sondeos o encuestas y para incorporar datos de respuestas de formularios en presentaciones o en informes, y está disponible para todos los clientes de Google Workspace. Todas estas novedades suponen significativas mejoras en la forma en que podemos utilizar las herramientas digitales. La imaginación y la creatividad la pones tú. Cada uno tenemos una forma peculiar de usar las herramientas según el trabajo que tengamos que desempeñar. Si quieres seguir desarrollando tu competencia digital, suscríbete al canal. Danos un like si te ha gustado el vídeo. Haznos llegar tus comentarios y sugerencias. Gracias una vez más por tu interés y tu atención. Un cordial saludo. Hasta el próximo vídeo.